Gracias, hermanos que nos están viendo desde la plataforma. Gracias a los hermanos que estamos aquí en la iglesia. Amén. Es un privilegio y un honor poder predicar nuevamente. Si tú traes tu Biblia, libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Amén. Es un privilegio y un honor estar delante del pueblo de Dios para predicar. Es algo poderoso. Amén. Algo que todavía se mueve en mis sentidos, se mueve mi corazón, me preocupa. Amén. Y me pongo nervioso. En el libro de Filipenses, Pablo nos habla como les hablaría a los filipenses en aquellos tiempos. Y nos dice que en el capítulo 2 que no trabajemos en obras para hacer contiendas, ¿verdad? Obras que muchas veces nosotros tenemos ahí un ministerio en donde a veces las personas, los hermanos, la gente, la iglesia empieza a haber contiendas, ¿verdad? ¿Por qué el encargado? ¿Por qué ella? ¿Por qué no le dice nada a esto? ¿Por qué? Y son muchas cosas, iglesia, en donde se viven en estos tiempos también de la iglesia. Debemos de trabajar unánimes, siendo o guiándonos hacia una misma causa, una misma situación. Ese es el ejemplo de Cristo, que pone primeramente a los demás, experimentando la unidad, el equipo, y que debemos de trabajar con los demás, apartándonos de todo egoísmo, tratando a todos con respeto, con cortesía. La iglesia de Filipos, capítulo 2, estaba en medio de una ciudad establecida como cualquier otra ciudad cosmopolita. ¿Qué significa esto? Una ciudad donde, así como vivimos ya ahora en estos medios, ¿verdad? Una ciudad donde las personas, cada uno tiene diferentes pensamientos, diferentes tradiciones, diferentes costumbres. Así estamos viviendo, ya no es como antes. Cuando estábamos nosotros en aquellos tiempos, quizás cuando había menos gente, ¿verdad? Casi todo era una comunidad. Hoy vivimos en una ciudad cosmopolita. La iglesia refleja una gran diversidad también en una variedad de personas, amén, que tienen también diferentes pensamientos, diferentes costumbres y que llegan a los pies de Jesucristo, amén, para poder cambiar todas esas costumbres y poder vivir en unidad o en equipo. Debemos de estar alerta en encontrar cualquier egoísmo o perjuicio o celos que pueda conducirnos a una división. Como Jesús debemos de tener una actitud de siervo y de servir por amor. ¿Cuántos pueden decir amén? De servir por amor a Cristo, por amor a los demás, por amor a los de tu iglesia y también de servir a tu misma iglesia. Podemos estar aquí esperando ser servidos o podemos buscar la oportunidad de servir y servir a otros. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero eso se basa, iglesia, en una cualidad o en una situación en nuestro pensar, en nuestro sentir. Filipenses 2, versículo 13 dice la palabra de Dios: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ayúdame a orar. Padre, en esta tarde yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo, pido mi Dios, Señor, unjas mis labios, mi mente, mi corazón para predicar y me uses como una herramienta, Señor, para hablar de tu palabra. Oro, Dios, porque tu palabra sea bendecida y yo sea ungido, Dios, dame la fuerza, el poder, la autoridad y la gracia, Señor, para hacerlo. Oro, Dios, Señor, porque todos seamos alcanzados y traer un despertar, Señor, de servicio en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro ministerio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Su iglesia dice un fuerte amén. El servir por amor, iglesia, tener la oportunidad de servir hacia los otros como lo hizo nuestro Señor, tiene que ser un sentir como nos está diciendo el libro, ¿verdad? Filipenses 2:13, traducción viviente, está diciendo: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo
Escucha bien esa palabra. Y les da el deseo y el poder que hagan lo que Él le agrada. Aquellos corazones, aquellas personas que viven en el deseo, iglesia, está en el querer y en el hacer. Está en el que están siendo tocados por el Señor. Un cristianismo, amén, sin resultados, un cristianismo sin cambios en la vida, simplemente es otra religión. Simplemente es no haber cambios, es entrar y salir de la misma manera, amén, y no haber un cambio completo. El cambio del rescate hacia las almas, iglesia, es pensar en la humanidad, amén, en poder nosotros consagrar nuestras vidas al servicio de Dios, de los hermanos y de la misma iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Una persona, ya somos dos. Con frecuencia la gente se excusa en su egoísmo, en su orgullo o en su maldad, reclamando sus derechos. Piensan, puedo hacer trampa en este examen, después de todo merezco pasar de grado, o pueden gastar todo ese dinero, por eso, y dicen, y por eso trabajo, o pueden abortar, tengo derecho a controlar mi propio cuerpo. Mucha gente, amén, exige, reclama sus derechos. Pero escuche, como creyentes debemos de tener una actitud diferente a todas estas personas. Amén. No a los feministas, amén, que ponen de su lado sus derechos por el bien, pero solamente para ellos mismos, porque les sirve para ellos. Si decimos que seguimos a Cristo, también debemos de decir que queremos vivir como Él vivió. ¿Cuántos pueden decir amén? El querer vivir como Él vivió, iglesia, es querer tener cambios. He estado platicando con personas y me han dicho, pastor, tengo la actitud, pero siento que el diablo me pone trabas y siento que no voy a llegar y siento que voy... ya está poniendo pretextos. Me está diciendo que probablemente no pueda llegar, que probablemente pueda llegar tarde, ¿verdad? ¿Cómo sabe que es el diablo? ¿O cómo sabe que está pasando esa situación si muchas veces no han venido ni siquiera a la iglesia? Podemos desarrollar una actitud humilde aunque no recibamos reconocimiento. Escucha, y eso por lo regular nadie quiere hacerlo. Amén. Somos nosotros engendrados o somos nosotros, nuestra manifestación de nuestro egoísmo y nuestro orgullo nos detiene. Muy difícilmente, iglesia, alguien puede abrirse en su corazón con sus defectos, con su forma de ser, con lo que piensa. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento esa persona que dijo todos sus situaciones en donde pueden golpearlo, queda al descubierto y queda, amén, en que puede ser lastimado más fácilmente. Por eso nadie se da, nadie se revela. Amén. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Se mantendrá usted aferrado a sus derechos en forma egoísta o está dispuesto a servir? Esa es una pregunta. Quiero llevarte a mi primer punto. El Espíritu de Jesús mora en el creyente. Iglesia, cada uno de nosotros, para que podamos hacer cambios y podamos nosotros servirle a Dios y servir a los hermanos, necesitamos estar conscientes de que tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabremos si tendremos el Espíritu de Dios o cómo sabremos si muere en nosotros? Será porque nuestra vida cristiana será más fácil. No habrá egoísmo, no habrá cargas. Es que voy a ir al baño. Es que no he desayunado nada. ¿Nada? No, nada. Llevas 5 minutos de ayuno desde que te levantaste y no has desayunado nada. Déjate, traigo algo porque te vas a morir. Empezamos con nuestras actitudes egoístas. Amén. Eso es lo que te hablaba del orgullo, eso es lo que te hablaba de poder disponer nuestro corazón, el poder disponerlo, el poder hacer. Muchas veces nosotros, hasta que no nos dicen, lo hacemos. Esta iglesia ya lleva 8 años
en el campo, muchos de nosotros somos desde el principio y todavía hay que estarles diciendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está dispuesto. Porque si realmente el Espíritu de Dios morara en nosotros, nuestra vida cristiana sería más fácil. Nuestra vida, nuestro crecimiento sería más fácil. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice la palabra de Dios. Dame un amén cuando lo tengas. Te lo voy a leer en versión traducción viviente. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Pondré mi espíritu en ustedes para que puedan seguir lo que les está o para lo que fueron llamados. Ministerios, música, evangelismo, asistencia, fidelidad en la iglesia, fidelidad en todo el rubro, iglesia. Desde entrar a la puerta, desde ver la banqueta sucia, a terminar y apagar hasta la última luz. Eso muchas veces hasta carga se nos ha hecho. ¿Por qué? Porque sencillamente, iglesia, el Espíritu de Dios no está morando en nosotros. Dice el Señor, pondré mi espíritu para que sigan mis decretos y para que se asegure de obedecer mis ordenanzas. Viviendo su Espíritu Santo en nosotros nos dará el deseo. El libro con el que abrimos dice, porque Dios es el que vosotros produce el querer como el hacer. Sí quiero, pero estoy cansado. Sí quiero, pero mejor ayuno para el otro miércoles. Asegúrense, dice el Señor, de obedecer mis ordenanzas. El poder que da el Señor es el deseo primeramente, después dará el poder, amén, para que hagamos como Él le agrada. Esto es trabajo, iglesia. Y te digo que es, ¿qué sigue? Trabajo. Y te digo que sigue, trabajo. Y te digo que sigue, trabajo. Amén. Ese es el cristianismo. No necesitamos una pandemia para podernos mover. No necesitaremos nosotros una enfermedad de haber salido de ella para nosotros cumplir. Necesitamos llenarnos de su espíritu, de su deseo, para que el Señor nos dé también su deseo. Filipenses 2:12. Amén. Dice ahí, trabajar en tu salvación con temor y temblor. Más parece, iglesia, que dijera ahí, trabaja cuando tú puedas, trabaja cuando lo necesites o trabaja cuando tengas una necesidad. Cuando tenemos una persona en nuestra familia enferma, cuando no tenemos finanzas, cuando las cosas están oscureciendo y la puerta se está cerrando, empieza la necesidad y empiezan las plegarias. ¿Por qué no hacerlo, iglesia, llenos del Espíritu Santo? Asegurarnos de que tenemos el deseo de seguir en la obra, que no se ha vuelto carga. Amén. Él pondrá esa ayuda, iglesia, como lo dijo cuando se fue al cielo. Yo les daré el Consolador, amén. Y les dará ese abogado, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 17. Él nos dará el Espíritu de la verdad, su Espíritu. Dice que el mundo no conoce o que no puede recibirlo. ¿Cuántos lo tienen? Estamos leyendo el libro de Juan, capítulo 14, versículo 17. Te lo voy a leer mientras tú lo lees en Reina Valera. Yo te lo voy a leer en traducción viviente. Dice, me refiero al Espíritu Santo que guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce. Escucha esto, no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Amén. Cuando yo te digo Jeremías 33:3, dice que clames al cielo, amén, y serán escuchadas tus oraciones. Y termina, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Cosas grandes, iglesia. Cosas ocultas que tú no conoces. En donde Dios, amén, se ha manifestado en esta iglesia, amén, para que podamos seguir en el camino, pero no por carga ni por obligación, sino por amor. Amén. Amor a su obra, amor a los hermanos, amor a las cosas que estamos haciendo. Esas son, iglesia, las cosas, amén, que nosotros tenemos que buscar. Buscar el Espíritu de Dios. Amén. Ponme Juan capítulo 14, versículo 17. Ok. Sí, espérame ahí. Dice ahí que el mundo no puede recibirlo. ¿Estás conmigo? Dice, porque no le ve. No puede recibirlo porque no lo ve, ni le conoce. Pero nosotros, todos los que estamos aquí ya lo conocemos. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es lo que nosotros, iglesia, tenemos que saber, que el Espíritu está en nosotros. Déjame llevarte a mi segundo punto, características del cambio. Un cristiano creyente tiene que mostrar sus cambios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero déjame decirte, no solamente en la iglesia, principalmente en su casa y con su familia. Ahí comienzan los cambios de un cristiano. Sus características de cambios debe de ser diferente a como venía viviendo. Amén. Claro está que son propias de cada uno. ¿Cuántos pueden decir amén? Son individuales, porque podrás estar en un reclusorio, pero aún sentirte libre si tú conoces a Dios o si tú tienes el Espíritu de Dios. Amén. Dios lo dio, amén, y lo prometió que Jesús nos lo daría. Dice en el libro de Juan capítulo 14, pero ahora versículo 16, un poquito más arriba. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Está hablando de su Espíritu Santo, iglesia. Les está dando, va a estar con nosotros por siempre el deseo, el poder de hacer las cosas. Hay dos clases de creyentes de las cuales quiero hablarte por un momento: los espirituales y los religiosos. Los espirituales son los que están dominando su naturaleza de pecado. Amén. Viven controlando sus impulsos por medio del Espíritu. Dice en Romanos 8:9, amén, que ya los que tienen su Espíritu ya no pertenecen que los que no tienen ese Espíritu no pertenecen a Jesucristo. Escucha, dice ahí, amén, los que dominan su naturaleza y empiezan a dominar su naturaleza, ellos tienen el Espíritu, pero los que no tienen el Espíritu no pertenecen a Cristo. Mira lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, termina diciendo, entonces no es de Él. Amén. Entonces no es de Él. Hay dos clases de personas, iglesia. Amén. Te lo voy a referir en dos grupos. El espiritual, amén, y el que no es espiritual. ¿Cómo son sus actitudes? Primera de Corintios capítulo 13. Nada más ponle Primera de Corintios 13 y te va a desglosar todo el capítulo 13. ¿Cómo son sus actitudes de una persona que son espirituales? ¿Su modo de vida está siendo transformado? Yo te hago la pregunta, hermano, hermana, ¿tu modo de vida, a como estabas viviendo, ha sido transformado? ¿Estás trabajando en ello o estás esperando una luz cegadora para que puedas cambiar? ¿O estás esperando quizás una desgracia, que muchas veces nosotros nos esperamos hasta el último para poder nosotros cambiar? Dice en Primera de Corintios, amén, capítulo 13, si nosotros no demostramos el amor, somos como un instrumento sin sonido. Sí, hablo muy bonito, como el ángel, ¿verdad? O como un estudiado en la palabra, pero si no demuestro el amor,
¿Cómo podré saber si soy espiritual? Vete hasta arriba. Dice la palabra de Dios: si yo hablase lengua humana y angelical y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque hablo muy bonito, pero no hago nada de lo que estoy diciendo aquí en el púlpito. O no hace usted nada de lo que está escuchando desde aquí del púlpito. Si no tiene amor para las cosas, si no tiene amor, no tiene esa actitud de hacer las cosas por amor, no va a haber ninguna paga, iglesia, en dinero. Pero si usted no lo hace por amor. Ahora, ¿cómo vamos a saber si está el Espíritu Santo en una persona espiritual? Amén. Bueno, es muy fácil saberlo. ¿Hay alegría en usted a pesar de tantas cosas en su vida? Es pregunta. ¿Hay alegría en usted a pesar de tantas cosas? ¿Tiene paz a pesar de las guerras que pudiera estar pasando? Amén. ¿Ha aprendido a ser paciente? ¿Se ha dado el ayudar, el de ser desprendido aún más allá con las personas que tienen necesidad? ¿Eres gentil? ¿O es usted gentil? ¿Eres fiel? ¿Tienes fidelidad, mansedumbre, humildad, templanza, que es igual a control propio? Si usted tiene todo esto, usted está lleno del Espíritu Santo. Bájele al 2. Escucha lo que dice. Y si tuvieses profecía, entendieses todos los misterios y todas las ciencias, y si tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladases los montes y no tengas amor, nada eres. Y si repartes todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregaste mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero los profetas se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Usted vive de esa manera, hermano, hermana? ¿Usted tiene alegría a pesar de las muchas cosas que está viviendo? ¿Tiene paz a pesar de que las guerras están pasando? ¿Ha aprendido a ser paciente? ¿Ha aprendido a ayudar? ¿Ha aprendido a ser gentil? ¿Ha tenido fidelidad? Entonces usted es una persona llena del Espíritu Santo. La segunda persona que no tiene esa llenura, amén, Efesios 4:31, es que sigue viviendo de la misma forma como vivía antes, Efesios 4:31, con amargura, con enojo, con ira, con gritos, con malicia. Amén. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura. ¿Cuántos están aquí? Todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia y toda malicia. En la otra versión dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Esas son las dos referencias entre una persona espiritual y una persona que no quiere cambiar. Amén. ¿Por qué? Volviendo al libro con el que abrimos, porque Dios pondrá en nosotros el querer como el hacer. Amén. El querer como el hacer. Dios quiere, pero ¿tú quieres hacerlo? Normalmente cuando despiden, amén, en los domingos cuando la gente se va, muchas veces dicen, va a venir en la tarde, pues ojalá y Dios quiera. Dios sí quiere. Dios pone ese deseo. Pero, ¿quién sabe en la persona? Quiero llevarte al tercer punto: cambios que darán felicidad.
Iglesia, hemos llegado nosotros a la presencia de Dios para ser fortalecidos y renovados. ¿Cuántos pueden decir amén? Y inspirados, amén, por el Espíritu. El Espíritu Santo se va a encargar, amén, de que nosotros seamos inspirados. Dios quiere y puede hacer el cambio, y el deseo puede ponerlo si nosotros empezamos a trabajar en ello. Amén. Es salir de tu cama, es caminar, es estar en el momento, en movimiento para poder dirigir nuestros pasos a la iglesia. Pero muchas personas se lo dejan a Dios. Señor, sí quiero, pero estoy enfermo. Sí quiero, pero estoy cansado. Amén. Esto es trabajo, iglesia. Dios ha cambiado y se ha movido, iglesia. Amén. Para que nosotros cambiemos nuestra forma, para que volvamos nosotros a ser espirituales. Amén. No despiadados con las personas, no despiadados con los hermanos, esperar al cambio, al tiempo de Dios, pero ser constantes y renovarnos a cada momento en eso, en ser constantes. Amén. Dice el salmista en el Salmo 51:10, Dios cambiará el corazón duro como piedra, porque el corazón de Dios quiere que seamos también como su corazón. Dice el salmista, capítulo 51, versículo 10, dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Muchas veces es trabajo venir a la iglesia, pero si no tenemos un espíritu fiel, iglesia, dice el salmista, se lo pido a Dios. Renueva un espíritu fiel dentro de mí. Hemos vivido, esta iglesia ha vivido infinidad de cosas, ha vivido infinidad de situaciones, amén, buenas, malas, bajas. Y te puedo asegurar, iglesia, que el Señor está aquí. Amén. Si tú haces y retomas un balance de tu vida y empiezas a ver las situaciones de tu vida, a cómo estás viviendo a hoy, déjame decirte que es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por la gracia en que el Señor, amén, va renovando un espíritu en nosotros, un espíritu, amén, que tiene que fortalecerse dentro de cada uno de nosotros. Muchas veces la Biblia nos ha dado un ejemplo como lo que le pasó a Sansón, ¿verdad? En el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Cuando Dalila consiguió sacarle el secreto de dónde estaban las fuerzas, amén. Ella le habló a los filisteos. Sansón quiso levantarse para pelear como siempre lo había hecho y derrotar a esas personas, amén. Pero la presencia de su Espíritu de Dios ya no estaba con él. Ahora él tenía que luchar por su propio poder y con sus propias fuerzas. Pero bajo su propio poder y bajo sus propias fuerzas, Sansón fue vencido y fue capturado. Así hay veces, iglesia, pasa con los creyentes en la iglesia. Qué tragedia para los creyentes que están muertos y ni siquiera lo saben. ¿Por qué? Porque han querido, pero no lo han hecho. Les ha faltado la ayuda de Dios, el Espíritu de Dios, que es el que da el deseo del querer como el hacer. Amén. Todos los días, iglesia, tenemos que cambiar. Que un día no sea igual al otro día, que no vivas en la rutina, porque eso te va a llevar al fracaso en todos los rubros y en todas las áreas de tu vida. Amén. Que sean todos los días los mismos. En Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, escucha hermano, hermana, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. ¿Te has quedado encerrado, encerrada en tu diario vivir?
¿No haces nada diferente? Te falta el deseo, te falta el querer como el hacer. En todas tus áreas de tu vida, en todas las áreas, no solamente hablando de la iglesia, para que puedan haber cambios y pueda haber felicidad, amén. Un provecho propio, amén. Sentirse realizado es hacer cosas nuevas. ¿Cuántos me entienden? Solo así dice Romanos 12:2, comprobarás la buena voluntad de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, ok, sí, estás cansado. Ok, estás cansada, sí, pero que tu interior se siga renovando. Eso es lo que te va a dar la fuerza, iglesia. Estos son, amén, estos hombres exteriores se van desgastando, dice, el interior no obstante se renueva día a día, se renueva, no es si quiere renovarse, es que tú tienes que renovarte. Si tú esperas una luz fugaz, o esperas, no sé, una presencia en donde no puedas abrir tus ojos para que tú puedas cambiar, déjame decirte que eso no va a suceder. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Jesucristo, Él ya nos perdonó. Él rompió esas maldiciones de nuestra vida pasada, de nuestros padres, de nuestros antepasados, de cómo es que ahora nosotros vivimos por causa del pasado. Él ya rompió todo eso. Nuestras vidas, cambio a nuestras vidas, transformación a nuestros pensamientos. Está diciendo aquí 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes que nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día a día por medio de la palabra. Amén. Por medio de la palabra. Esto es importante, iglesia, si tú estás buscando la felicidad, amén. Esto es trabajo, renovarse, el interior, día a día, amén. Tenemos que tener ese deseo del querer como el hacer. Revisarnos de nuevo, día a día, de cómo vamos creciendo, la imagen. Si llevamos la imagen y llevamos las pisadas de aquel que nos salvó, el Señor Jesucristo, asimilando todo conocimiento y dándole a Él esa porción de nuestro día en oración. Hemos sido salvos, no porque lo hayamos hecho las cosas bien, sino fue por su misericordia. Quiero terminar leyéndote el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Dame un amén cuando lo tengas. Tito 3, capítulo 5, dice la palabra de Dios. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que si no tienes el Espíritu, que se lo pidas, dice. Amén. Si tú no has querido hacer cambios en tu vida, simplemente es porque no has querido. Si se te hace carga muchas veces estar ya en los caminos de Dios, después de que Él te salvó, después que Él ha cambiado toda tu personalidad, todo tu lugar donde vives, después de que ha cambiado todos tus pensamientos y aún así tú te resistes, un día te veré en un documental, en un reclusorio. ¿Por qué? Porque es tu decisión. O te veré en un prostíbulo. ¿Por qué? Porque es tu decisión. Y podrás decir, es que Cristo no existe, Cristo no me ayuda. Cristo quiere ayudarte, amén. Pero necesitamos su Espíritu. De nuevo al libro con el que abrimos, Filipenses 2, versículo 13. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cristo quiere
Y Cristo lo desea. Cristo quiere poner ese deseo en tu corazón para que tu vida no pase en esta tierra muy simple o simplona, sino que te renueves día con día en las obras, en el amor, en hacer, en el trabajar, el estar al pendiente de las cosas, de lo que Dios necesita. Y que muchas veces nosotros hemos hecho oídos sordos y hemos tapado nuestros ojos, ¿verdad?, de las necesidades que existen. Cristo nos salvó, iglesia, amén, para que nosotros tuviéramos un cambio y una felicidad buena, grande y poderosa. Muchas veces nosotros hemos reclamado porque tenemos ese egoísmo, reclamamos nuestros derechos, pero no pensamos, amén, realmente lo que a Dios le pudiera agradar. Fuimos hechos por Cristo, fuimos hechos por Dios. ¿Sabes cuál es nuestro trabajo en la tierra? No son casas, no es dinero, no son propiedades, es el adorarle día con día. Para eso fuimos creados. Pero la felicidad pensamos que está en las cosas materiales. Sí, Dios no está peleado con todo eso, eso es lo que nos va a dar la bendición. Pero si tú le adoras, si tú le buscas, todo llegará por añadidura. ¿Cuántos lo creen? Cierra tus ojos, inclina tu rostro.